Dice, mayoría de los millennials o los milénicos en Estados Unidos rechazan el capitalismo. Why? Lo discutimos. Y para eso nos vamos con Juan Carlos Hidalgo, del Cato Institute. Juan Carlos, un gusto tenerte en el programa. Aquí tengo un executive summary, porque es extenso, es un 100 de páginas, del Instituto de Política de Harvard University. Creo que trata de entender la visión, digamos, de los jóvenes en los Estados Unidos, especialmente un año electoral. Y es interesante porque cuando le preguntan a estos jóvenes millennials, que se definen entre 18 y 26 años, si ellos se identifican con el capitalismo, más del 51% dice que no. Incluso dicen que no, casi el 75% dice que no se identifica con el capitalismo. Sí, bueno, hay que primero empezar a desgranar qué entienden ellos por capitalismo, porque recordemos que esto es una palabra que se presta para muchas interpretaciones. De hecho, el término capitalismo fue acuñado por alguien que no era un amigo del sistema económico que describía, que era Carlos Marx. Así que por capitalismo se puede entender muchas cosas. Se puede entender una economía de libre mercado, también se puede entender una economía mercantilista, con lo que entendemos por capitalismo de amiguetes o de compadres. También podemos entender el capitalismo de Estado, donde el Estado está participando con empresas estatales en una amplia gama de industrias. Así que es importante empezar a desgranar exactamente qué se entiende por capitalismo. Lo que sí es cierto es que... Hay una cosa, Juan Carlos, es cierto, no está definido, pero sí ya podemos darle una interpretación porque se identifican más con el patriotismo, lo que se puede llevar al tema de proteccionismo, que es una de las cosas que estamos viendo en la elección. Sí se identifican con el tema progresivo, lo cual algunos lo definirían como más la izquierda, que es lo que sería contrario al libertario, al capitalismo. Se identifican con el feminismo. O sea, que tú estás viendo que aunque no hay una definición de cómo ellos definen el capitalismo, sí lo que estamos viendo, que sus identificaciones están más tiradas a la izquierda. Hay un fenómeno interesante, Xavier, y es que la economía estadounidense es cada vez menos capitalista. En el índice de libertad económica que nosotros publicamos anualmente, se ha documentado que Estados Unidos pasó de ser la tercera economía más libre del planeta en los años 90 y en los años 80 a ser la economía número 16 en materia de libertad económica. Y hace dos meses, The Economist, la revista The Economist, tuvo un editorial en donde señala puntos muy preocupantes que describen a la economía estadounidense. Hay cada vez más concentración en las industrias. Dice que 2/3 de las 900 industrias que componen la economía están más concentradas desde 1997, que cada vez hay más gasto en cabildeo. El gasto en lobby se ha aumentado en 1/3 en la última década a $3.000 millones al año. Dice que la tasa de creación de pequeñas compañías ha venido cayendo y se encuentra en su punto más bajo desde 1970. Estos son datos muy preocupantes que reflejan que efectivamente la economía estadounidense es cada vez menos capitalista. Entonces, cuando se le pregunta a estos jóvenes, ¿ustedes están de acuerdo con el sistema? Y ven que este sistema está generando tasas de desigualdad cada vez mayores, están generando tasas de concentración de riqueza cada vez mayores. Puede ser que estén identificando de una mala manera estos factores que están afectando a una economía que cada vez es más regulada, cada vez tiene más cargas impuestas por el Estado y que por lo tanto no está generando los resultados de antes. Ahora bien, hay dos puntos que yo quiero para contestar tu pregunta que pueden explicar por otra parte este fenómeno. Primero que todo, recordémonos de aquella frase que se le achaca a Winston Churchill, pero no fue él el que la dijo, que aquel que no es socialista cuando tiene 20 años no tiene corazón, pero aquel que sigue siendo socialista cuando está en los 40 no tiene cerebro. Y es que efectivamente muchos de estos muchachos, cuando están en la universidad, no necesariamente están expuestos a la vida real, no pagan impuestos, no tienen que generar riqueza, básicamente están subsidiados por sus padres o por préstamos en las universidades, pero una vez que se incorporan a el mundo real, vemos que efectivamente la identificación de estas personas con el capitalismo o con el socialismo empieza a variar de una manera sustancial. Pero sí. déjame tirarte un contraargumento de eso, Juan Carlos, porque fíjate que cuando ves la estadística, aquellos que tienen, en la medida que la edad sube, la correlación o identificación con el capitalismo aumenta. Pero hay un efecto, un fenómeno que pasó, que es en el 2008, la crisis financiera y económica que vivió el país. Y no olvides que esta gente eran jóvenes, o eran niños, o eran adolescentes, y han visto a sus padres cómo sufren. Y si tú usas un paralelo con lo que pasó en los 30, cuando hubo la famosa Gran Depresión, no te olvides que hubo la caída de la bolsa,
la Gran Depresión, 1 de cada 4 desempleados, muchos de ellos se identificaron después con el famoso New Deal y un Estado más grande que el famoso movimiento keynesiano en los Estados Unidos. O sea, no necesariamente podemos sacar de la ecuación un evento económico que sucedió en el 2008 y que sí preocupa porque ellos ven, ponle que no sepan cómo definir el capitalismo, pero lo que sí están viendo es que ese free thinker como consecuencia llevó a una crisis económica, según ellos lo definen, los banqueros, Wall Street, Washington, y el resultado es que nosotros nos afectamos, podemos concluir que esto no funciona, tenemos que buscar una vía alterna. Bueno, efectivamente, y esa es la construcción del relato a partir de la crisis financiera del 2008. Lamentablemente, la izquierda ha sido muy hábil a presentar esto como una crisis del capitalismo cuando lo hemos discutido ampliamente en este programa. Fue una crisis causada por la hiperregulación, por una política monetaria laxa de la Reserva Federal y por la manera en que el Congreso fomentó una burbuja inmobiliaria incentivando al sistema financiero estadounidense a dar créditos a gente que no podía pagarlo. Pero bueno, lamentablemente eso es algo que es muy difícil de explicar. Lo que es más fácil es decir que fue una crisis del capitalismo y puede ser que efectivamente exista entonces esa identificación de los jóvenes, de los millennials, con que la crisis de 2008 fue una crisis causada por el exceso de capitalismo. Hay otro punto, Xavier, antes de que ya terminemos la entrevista, que quiero mencionar. Antonio Gramsci, neomarxista italiano de principios del siglo XX, él hablaba sobre cómo el cambio cultural, el cambio de ideología en una sociedad se tiene que dar a través de la educación. Y esto es un punto que hay que ponerle mucha atención a Estados Unidos, porque Estados Unidos podría estar recorriendo el mismo camino que recorrió América Latina también, en cómo la izquierda ha capturado las instituciones universitarias. Una encuesta reciente que fue publicada por el Washington Post señala que el 60% de los profesores universitarios en Estados Unidos se describen como de izquierda, y eso ha aumentado en 18 puntos porcentuales desde 1990, mientras que el porcentaje de profesores que se describen como moderados en ese periodo ha caído en 13 puntos porcentuales y que se describen como conservadores ha caído en 6 puntos porcentuales en ese periodo. De hecho, los profesores que se identifican como izquierda superan en una proporción de 5-1 a aquellos que se identifican como conservadores. Ese sesgo que tiene en este momento la academia hacia las ideas de izquierda podría estar permeando efectivamente a estos millennials y podría estar sentando las bases para un cambio en verdad ideológico de largo plazo aquí en Estados Unidos, como lo hemos visto en América Latina, en donde la izquierda por muchísimos años ha capturado las instituciones académicas. Juan Carlos Hidalgo de Cato Institute de Washington. Tú sabes que como siempre es un gusto tenerte en el programa. Un placer.